Para charlar con Pablo Gustavo Díaz, que es director de Mercados y Estrategia. Es una consultora especializada en marketing político y estudios de opinión pública. Gracias, Gustavo, por venir acá a FM de la Costa. No, por favor, el agradecido siempre soy yo. Hace algunos días publicaste un documento titulado El dilema peronista en Río Negro. Me pareció muy interesante el título, me pareció muy interesante el documento, lo leí con atención. Lo primero que te pido es si podrías resumir rápidamente el problema que aborda y cuál es la tesis de este documento, de este paper que circuló. Bueno, básicamente, dentro de 2 años tenemos elecciones ejecutivas a gobernador y la idea del documento ese fue generar un disparador con relación al peronismo, que es quien se presenta como la posible alternativa a este gobierno, el que se viene presentando como posible alternativa constantemente. Cada vez que hay una elección a gobernador, siempre la alternativa es el peronismo. Pero el peronismo hace 10 años que tiene un problema, que no puede superar la barrera del 35% de los votos. El peronismo superó la barrera del 35% de los votos en la década del 90 con Remo Costanzo como candidato, sacó el 41% y el 44%. La superó en el 2011 con Carlos Soria, que sacó el 51%. La superó también con Pichetto en el 2012, que sacó también el 50 y pico %. Pero en una elección legislativa fue esa. Claro, no fue ejecutiva. Pero en los últimos 15 años, 10 años, no logra superar el 35%. Entonces, lo que nosotros hacemos de la consultoría política, más allá de la manifestación, de contar la manifestación del fenómeno, es tratar de buscar las causas del porqué. Y las causas que encontramos es que lo que ha ido sucediendo con el peronismo es que ha dejado de ser el partido abarcatodo que funda Perón en los 40, en los 50 del siglo pasado, para pasar a ser un partido de secta, un partido ideologizado hacia un sector muy claro que es la izquierda. De hecho, ha ido tanto hacia la izquierda que no ha dejado que crezca la izquierda. La izquierda que en otros lugares del mundo supera el 10, 12, 15%, en la Argentina no supera el 2 o el 3, porque el peronismo está ocupando ese lugar. Y en el camino ha ido dejando de ocupar el lugar de la centro y centro derecha que históricamente ocupó. Si uno hace un recuento muy rápido de la gente que llega al gobierno con el gringo Soria en el 2011, se va a dar cuenta que hoy nadie de esa gente que lo acompañó está en el peronismo, en el peronismo del 35%, del 30%, porque ya es del 29-30, 35% era el techo, ya andan en el 29-30. Sí, está más abajo. Entonces, cuando uno se pone a ver dónde está esa gente, se va a dar cuenta que gran parte fue a Juntos Somos Río Negro, que pasó a ocupar el centro del espacio político, y otra parte se fue hacia otras expresiones, como el ejemplo más paradigmático es Julián Goinex, mano derecha de Gringo Soria, con La Libertad Avanza. Se fueron hacia otros espacios. A nivel nacional también está pasando lo mismo. Si uno ve el gabinete que tiene Javier Milei, a pesar de su discurso contra la casta y demás, el 80% del gabinete de Milei son todos peronistas, de distintas vertientes, ¿no? Sí, sí. Entonces, un poco la tesis de ese argumento es que si el peronismo quiere recuperar o quiere romper la barrera del 35% para volver a ser gobierno en Río Negro y cumplir el sueño frustrado del 2011, lo que tiene que hacer es volver a ser peronismo, volver otra vez a convocar a todos los sectores, pero no todos los sectores desde el punto de vista de la dirigencia política. Bueno, se trata de juntar dirigentes. Ahí va el punto. A ver. No, se trata de tener una propuesta que sea lo tan global posible como para que enamore a la mayor cantidad de gente posible. Una nueva mayoría. Construir una nueva mayoría en donde de lo que tenía que salir, y fundamentalmente del discurso sectario de la izquierda, ¿no? Esto lo dijo Pichetto muy brutalmente la vez pasada. Si el peronismo va a ser, si la discusión del peronismo va a ser la identidad de género, las abuelas de Plaza de Mayo y demás, estamos fritos, nunca más el peronismo va a volver a ser gobierno. Ahora, si el peronismo recupera el diálogo con el votante de cómo generamos trabajo, qué tipo de trabajo generamos, cómo levantamos los sueldos de la gente, cómo le damos esta famosa posibilidad de la ascensión social, sin criticar de que después cuando son clase media nos dejan, sino que al contrario, a sabiendo de que ese es el riesgo que hay que hacerlo, claro, alguna vez lo tenemos que hacer. Claro. Entonces, hasta que no se dé esa discusión dentro del peronismo, es difícil que rompa el 35%. Bien, estás hablando de datos, estás dando datos vinculados al caudal electoral del peronismo, también estás hablando de lo conceptual y de lo filosófico.
una fuerza política encerrada en su rigidez ideológica vinculada al centro izquierda, a la izquierda, que la alejó de la construcción de mayorías. Y en ese marco, la pregunta es, ¿observás que aquellos que se denominan peronistas en la provincia de Río Negro tienen potencial o vislumbrás un horizonte hacia el cual puedan dirigirse para construir estas nuevas mayorías? Porque yo te doy un ejemplo, la semana pasada, lo hablábamos hace un ratito, la intendenta de Roca, María Emilia Soria, habló de algo así como la muerte de los partidos políticos, y entiendo más o menos a qué se refiere, a la distancia que hay entre representados y representantes, pero me cuesta o me hace ruido que desde la política sentencien o den por muerto las herramientas que incluso la Constitución consagra para organizar la vida política de los ciudadanos. Entonces me parece que hay cierto desconcierto y todavía veo a los dirigentes del peronismo muy encorsetados por esta rigidez ideológica que bien describís vos. ¿Hay un horizonte para ellos? ¿Hay una forma de construir, de ir hacia la construcción de nuevas mayorías? Bueno, el peronismo los peronistas tienen una muletilla muy clásica que es que reconoce que ellos siempre fueron frentistas, te dice. Sí. El tema es cómo armás los frentes, a quién convocás a esos frentes. Si a esos frentes los convocás siempre para un mismo lado, el resultado que vas a tener va a ser siempre el mismo. Se trata de abrir el abanico y de tratar de convocar un frente mucho más amplio. Vos mencionabas a María Emilia, no me consta a mí, no lo sé yo de fuente directa, pero sí lo he escuchado en los medios y he escuchado rumores de posibles acercamientos entre María Emilia Soria y Tortorielo. Por lo menos hay fotos de que se han juntado a conversar y demás, no sé hasta dónde abarcarán esas conversaciones. Pero eso es una posibilidad de abrir el abanico. Y en esa posibilidad de abrir el abanico, el peronismo tiene dos posibilidades. Una puede ser esa, la de Tortorielo y lo que representa Tortorielo, pero hay otra. Y la otra es volver otra vez a esos que se fueron a Juntos Somos Río Negro, ¿no? Al peronismo fundante de Juntos Somos Río Negro, en un momento en donde Juntos Somos Río Negro está más débil que nunca, porque no está sabiendo administrar la crisis interna que tiene, de liderazgos internos que tiene, no la está sabiendo administrar y se está broquelando a través de la figura de Alberto Bereltinec. Entonces, en este momento de debilidad de Juntos Somos Río Negro, la oportunidad que tiene el peronismo es de tratar de volver otra vez a convocar, a enamorar a esos que se fueron. Y ahí tenés las dos posibilidades vertientes que tiene el peronismo como para volver otra vez a ser un partido grande de masa. ¿Cuál es el pro y cuál es la contra de cada una de esas? Cuando vos analizás dentro del peronismo la imagen de Tortorielo, vas a ver que es una persona muy rechazada, claro, extremadamente rechazada, primero por el eterno protagonismo individual que tiene Tortorielo. Tortorielo es Tortorielo y ha pasado por todos los partidos políticos porque no le importan los partidos políticos, le importa a él nada más. Y tiene la amplitud, es tan individualista que tiene la amplitud de que en cualquier partido político puede quedar bien. Pero el tema es que el peronismo tiene un problema de piel con mucha de esa gente. Pero después tenés a los otros peronistas que se fueron a Juntos Somos Río Negro, que cuando vos hablas con ellos son peronistas. Y piensan en peronismo, y piensan como peronismo, y votan al peronismo nacional. Entonces, son las dos posibilidades que vos tenés. Ahora, ¿con quién está hablando el peronismo en este momento? ¿Con María Emilia Soria? Bueno, está hablando con Tortorielo, no está hablando con el peronismo que se fue Juntos Somos Río Negro. Vos sabés que tengo un problema bárbaro, me hace tanto ruido el tema de las dirigencias, porque encima cuando escucho hablar de peronismo a mí me suena a kirchnerismo, justamente por esto que decís vos, porque está despojado de la plasticidad, de la conducción doctrinaria que debe tener un peronista, que es conducción doctrinaria pero plasticidad ideológica, que eso es lo que conforma el salto de valor. Y veo a los dirigentes todavía muy absorbidos y tratando de sacar el máximo jugo de lo que se conoce como la grieta. Es decir, nosotros el país políticamente está organizado en esta grieta, que es peronismo, antiperonismo, Milei, anti-Milei, si querés va tomando forma, con el tercio del medio que decide según la coyuntura, ¿no? Ahora, la dirigencia yo la veo demasiado ocupada en explotar, en exprimir electoralmente el jugo de esa grieta. Por eso esta rigidez ideológica, por ejemplo, el peronismo y el kirchnerismo acá en Río Negro. Por eso está tan al centro izquierda. ¿De qué manera podría ir hacia un encuentro con Tortorielo? Del otro lado me pregunto lo mismo. Se lo pregunté a Santiago.
Ibarrolaza recién, tienen la plasticidad y la decisión y la voluntad política para dejar las rigideces ideológicas que bajan de la estructura nacional para confluir en un proyecto provincial con identidad propia y programa propio, despojado de lo que bajan de nación. Hasta ahora no lo veo. Y en el medio lo veo perdido a Beretilnet, en ese caso, como chupado por eso, aunque no se da cuenta que hay tercios bastante simétricos desde mi perspectiva. Porque ¿cómo fue la elección pasada? Tercio, más o menos simétrico. Lo que hace la diferencia es la propuesta y es hablar con la verdad al vecino. No veo a la dirigencia política lista, preparada y entendiendo que lo que tiene que hacer es esto, digamos, dejar identidades previas, afirmar identidad propia rionegrina y construir un programa en serio, alejado de las rigideces ideológicas. Es lo que me suena a mí, es lo que me late, te pregunto a vos cómo lo ves, y teniendo en cuenta que además trabajás con números, porque sos consultor, quizás ahí tenés algo que pueda destrozar mi tesis o hablar a favor de eso. No, estoy totalmente a favor de lo que estás diciendo. Lo que pasa es que, mira, hace 2 semanas atrás, en el diario Río Negro salió que una nota de Analía Argento, una periodista sí, la conozco. Del Valle, pero que vive en Buenos Aires, importante periodista, que decía que el peronismo rionegrino se había quedado tranquilo y contento porque el peronismo de la provincia de Buenos Aires había arreglado su interna. Entonces, si vos tenés una dirigencia rionegrina que está mirando la televisión para definir qué va a hacer en su futuro, para qué lado se va a orientar en su futuro, en función de una interna externa, que es la de la provincia de Buenos Aires, que es la interna, en realidad, del AMBA, ni siquiera de la provincia de Buenos Aires, es del AMBA, y está frito, literalmente está frito. Ahora, la República Argentina tiene 24 distritos, no tiene uno solo. Y cuando vos analizás los otros 23 distritos, vos te vas a dar cuenta que en la mitad de ellos, ese peronismo de la mitad de los distritos de la República Argentina no tiene nada que ver con el peronismo nacional. Totalmente. De hecho, en la última elección, el Frente Fuerza Patria no estuvo en los 24 distritos del país. Estuvo en 14, 15, no estuvo en todos. Entonces, cuando vos tenés que ver el peronismo cómo funciona en las provincias donde es gobierno el peronismo. Uh-huh. ¿Y dónde es gobierno el peronismo en las provincias? En Córdoba, que no tiene nada que ver con el kirchnerismo, en Salta, que no tiene nada que ver con el kirchnerismo, en Tucumán, que no tiene nada que ver con el kirchnerismo. Entonces tenés que ver en dónde es la única provincia que tiene que gobierna el kirchnerismo, si se quiere, la provincia de Buenos Aires. Recontra kirchnerista. No sé, vos, digamos, Isito, yo te pregunto... Entonces ahí tenés dos modelos, discúlpame. Entonces ahí tenés dos modelos. Río Negro quiere ser el peronismo de la provincia de Buenos Aires con la idea de conurbanización de la sociedad, o quiere ser el peronismo del interior del país, el peronismo de Córdoba, de Tucumán, de Salta. Ahí tiene una son los demonios internos del peronismo. Bueno, entonces cuando primero que tenés que saldar es eso. A partir de saldar eso, bueno, ves cómo lo construís a esa nueva fuerza. Uh-huh. Y no hablemos solamente de peronismo. A ver, yo soy fanático de la frase cuando le preguntaban a Perón qué partidos políticos había, y él decía, y hay socialistas, hay radicales, hay comunistas, hay conservadores. Y le preguntan, ¿y peronistas? No, peronistas somos todos. Exacto. Bueno, yo creo que en esta altura de la sociedad ya peronistas somos todos. Además, yo me animé a decir una vez públicamente que hasta Milei es peronista. Oiga. A ver, ¿qué tesis? Entonces, acá no se trata de hacer peronismo o antiperonismo. Acá se trata de construir lo que te decía recién. Hay modelos. Entonces, yo puedo considerar que Milei está haciendo un peronismo. Para mí, Milei está haciendo peronismo en su gobierno. ¿En qué sentido? En el sentido pragmático. Milei es un pragmático. Uh-huh. Milei llegó con las ideas más rígidas de la centro-derecha, uh-huh, o de la derecha, si se quiere, no de la centro-derecha, con las ideas más rígidas de la derecha, con ideas ultraliberales, y hoy está siendo conservador en las leyes que está presentando. Está negociando con la casta, llenó el gobierno de la casta, no hizo ningún cambio revolucionario que vos dijeras, a ver, no estamos vendiendo bebés en el supermercado como se decía que iba a ser, no se están vendiendo armas en el supermercado como se decía que iba a ser, no estamos dolarizados en la economía. Es más, reforzó el peso. O sea, si querés pragmatismo, y el pragmatismo peronista lo está haciendo Milei hoy. Qué bombazo. Pablo, muchas gracias por tu tiempo. Tengo una más para hacerte. Gracias por venir acá al estudio de FM de la Costa a charlar tan amablemente con nosotros. Sos un consultor que te especializás mucho en campañas electorales con bastante éxito. Quiero ser prudente porque viste que los consultores están muy cuestionarios y es difícil, la sociedad está difícil para medir. Entonces te voy a tirar una pregunta recontra fácil. Si la elección a gobernador fuese este domingo en la provincia de Río Negro, ¿quién gana? Gana Beretilnet con el 23% de los votos.
Yo creí que lo iba a complicar y me tiraste el número. ¿Por qué? ¿Cómo es eso? A ver. Sí, bueno, hoy la provincia de Río Negro está hoy la provincia de Río Negro está en un proceso muy similar a lo que está el electorado de Bariloche. ¿Vos viste que en Bariloche está tan disperso Sí. la oferta electoral, tan desparramada, que tenés un intendente que ganó con el 19,5% de los votos? Claro, y por eso le cuesta gobernar como le cuesta. Uh-huh. Bueno, hoy la provincia de Río Negro está en ese mismo escenario, ¿no? Uh-huh. En un escenario de mucha fragmentación, en donde no hay un líder ni un espacio que pueda convocar a las mayorías, y en esa dispersión gana el que está un poquito mejor. Uh-huh. Y el que está un poquito mejor es el gobierno. Uh-huh. Le guste o no le guste la oposición, el que está un poquito mejor es el gobierno. Uh-huh. Pero con un 22-23% de los votos, no mucho más que eso. Mirá vos. Entonces, ese es otro desafío que tiene la política para el 2027. ¿Quiere tener un gobierno, un gobernador de 20 y pico por ciento de los votos, o quiere tener un gobierno de mayoría en donde verdaderamente pueda cambiar las cosas, ¿no? Va a tener que romper las rigideces ideológicas que lo atan y lo convierten en estas suertes de minorías intensas que son buenas para oponerse, pero no sé si para gobernar. Pablo, muy amable. Gracias por tu tiempo, por haber venido a dialogar con nosotros. No, por favor, el agradecido siempre soy yo. Era Pablo Gustavo Díaz, director de la consultora, se me fue el nombre, Mercado y Estrategia, perdón, hablando con nosotros de política, analizando acá en Luber, en FM de la Costa. Nosotros llegamos al final de nuestro programa en este martes. Una recomendación para los que nos escuchan: tengan cuidado con el viento hoy, que va a estar complicado. Insisto, tengan en cuenta la información oficial del municipio de Patagones, de Viedma y de la provincia de Río Negro. Muchas gracias por la compañía, los que nos mandan mensajes en WhatsApp, en Instagram. Nos vamos a ver el próximo jueves. Sigan con Gustavo Bosco en